Hola, buenos días chicos de octavo, soy la profesora de Historia Daniela Toro y hoy vamos a trabajar la unidad 2, el objetivo OA12, que es analizar y evaluar las formas de convivencia y los tipos de conflictos que surgen entre españoles, mestizos y mapuches. Hoy día lo que vamos a hablar específicamente es sobre la guerra de Arauco, ¿ya? Y la pregunta de iniciación de conocimiento, de activación de conocimiento es la siguiente. ¿Crees que la duración de esta guerra fue corta o larga? ¿Esta guerra de Arauco habrá sido corta, larga? Vamos pensando, vamos reflexionando. No voy a dejar que me miren en la casa, vamos pensando. Bueno chicos, la pregunta era si ustedes creen que esta guerra de Arauco fue una guerra de larga. La pregunta fue si ustedes creen que la guerra de Arauco fue una guerra de larga duración o corta duración. Y esta guerra fue una guerra de larga duración, duró siglos. ¿Ya? Entonces es importante que sepamos que es de larga duración, porque es de lo que vamos a hablar en esta clase. Vamos a ver las etapas de esta guerra, que las tocamos muy por encima de la clase anterior, pero ahora las vamos a ver más en específico. Primero que todo tenemos que saber qué es la guerra de Arauco. La guerra de Arauco fue un prolongado conflicto que enfrentó a los españoles con el pueblo mapuche. Este pueblo fue el único en resistir la dominación española durante todo el periodo que se conoce como colonia. Este conflicto duró casi 3 siglos, chicos, por eso les dije que fue de larga duración. Guerra de Arauco dura 3 siglos. Es importante saber eso. Comienza a partir del avance español hacia la actual región del Biobío y Araucanía en el 1536 y se extendió hasta el Chile republicano en el proceso histórico conocido como la pacificación de la Araucanía en 1881. Dura de 1536 a 1881. Entonces son 3 siglos, como dije anteriormente. Es un conflicto, una guerra que dura 3 siglos. Sin embargo, la historiografía contemporánea distingue entre un primer siglo de intenso conflicto bélico, entre 1550, que fue el intenso conflicto, hasta el 1656, y una etapa posterior en la que se hacen más esporádicos los conflictos, los enfrentamientos. ¿Ya? Primero empezamos con la guerra ofensiva. Primera etapa de esta guerra. Guerra ofensiva. 1601. ¿Qué pasa en esta etapa? Consistió en atacar a los indígenas mapuches. A los mapuches, enviando expediciones a la Araucanía. ¿Ya? El resultado de este procedimiento fue encender guerras interminables y provocar grandes rebeliones que llevaron a cabo los indígenas mapuches, como la rebelión que tocamos anteriormente en la clase anterior que había iniciado el Toqui Lautaro. ¿Ya? ¿Qué medidas se tomaban en esta primera etapa que se llama guerra ofensiva? Hubo un primer ejército profesional financiado a través de una subvención económica desde el Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú, gracias a la corona española, financió estas expediciones que atacaron a los indígenas. La estrategia era avanzar asegurando la retaguardia. ¿Qué se quería hacer? Atacando a los indígenas se les quería capturar para tenerlos como esclavos. ¿Ya? Esta guerra ofensiva fue impulsada por el gobernador Alonso de Rivera, ¿ya? Quien fue que incentivó esta guerra ofensiva, que fue el primero que la realizó, ¿ya? Alonso de Rivera. Que buscaba capturar indígenas para transformarlos en esclavos
principalmente. Después viene la guerra defensiva. Defensiva de 1612. ¿Qué pasó acá? Se quería reducir a los araucanos, a los mapuches. Se quería reducir a los mapuches en forma pacífica. Mediante misiones religiosas. ¿Qué pasó en esta etapa? Como lo dije en la clase anterior, llegaron varias misiones religiosas, como los jesuitas, los franciscanos, que llegaron a la Araucanía a tratar de pacificar, enseñarles la palabra de Dios a los mapuches para que ellos no fueran tan violentos, ¿ya? Las fuerzas militares debían permanecer a la defensiva, pero teniendo ojo en los grupos en los grupos religiosos que estaban dentro de este territorio de la Araucanía donde estaban los mapuches. ¿Ya? La entrada de los primeros misioneros terminó en desastre. Muchos de estos misioneros fueron asesinados por los indígenas y fue todo un fracaso, ¿ya? El inicio de las incursiones españolas en este territorio tuvo como respuesta los malones. De eso hablamos en la clase anterior. Dijimos que los malocas eran entradas violentas que realizaban los españoles a territorio indígena mapuche, donde ellos llegaban a quemar todo, a romper todo para poder capturar mapuches para dejarlos como esclavos o dejarlos como pasárselos o vendérselos a los encomenderos. Eso dijimos en la clase anterior. Eso eran las malocas. Y en respuesta, los indígenas hacían los malones, que fue ir a la vía de los españoles y quemar casas de los españoles, dañar en respuesta a lo que los españoles habían hecho con ellos, ¿ya? Estos eran ataques armados fuertes, los malones que realizaban los indígenas. Y ciudades españolas eran quemadas, ¿ya? Dirigidos por estos malones, eran dirigidos por toquis muy poderosos, ¿ya? ¿Qué medidas se tomaron en la guerra defensiva en 1612? Fin de la esclavitud indígena, convencimiento por la evangelización. Estas misiones, estos grupos religiosos que llegaron a la Araucanía llegaron a enseñarle la palabra de Dios a los indígenas para que ellos pudieran ser menos violentos como se les veía. Se respetó la frontera, ¿ya? El rol del ejército fue de defensa. Todas estas medidas fueron impulsadas por el jesuita Luis de Valdivia, pero fue un fracaso finalmente debido a que se mantuvieron los malones y los malocas por los beneficios de la guerra. Estos malones y malocas siguieron manteniéndose y nunca se pudo llevar a cabo una paz completa, ¿ya? Después viene una última etapa llamada parlamento principalmente, donde hay una etapa de parlamento que es la última. Pero antes de hablar sobre la última etapa de los parlamentos, hay que tener claro que los enfrentamientos se reducen en cantidad e intensidad. La frontera del Bío, después de esta segunda etapa, que se llama, dijimos, guerra defensiva, los enfrentamientos se reducen. La frontera del Biobío se transforma en un espacio de interacción, lo cual provoca intercambios comerciales y sincretismo cultural, que lo tocamos en la clase anterior. Ya hice la última etapa de parlamentos, donde hay una instancia de convivencia entre los españoles y los indígenas, ¿ya?
que consistía en asambleas que se constituían ahí entre las principales autoridades españolas y las principales autoridades mapuches. Ya había una asamblea en las que tras realizar acusaciones mutuas se llegaban a acuerdos importantes para detener la guerra, que ya había durado mucho tiempo. Recuerden que esta guerra duró 3 siglos. Esta era una práctica que tradicionalmente utilizaban los mapuches, ¿ya? En encuentros similares para resolver conflictos, ¿ya? Uno de los parlamentos más importantes fue el de Quilín, que se llevó a cabo en 1641. ¿Ya? Es importante destacar esto, ¿ya? Para hacer una síntesis, chicos, voy a hacer una síntesis ahora para que tengamos claro. La guerra de Arauco entonces fue una guerra prolongada que duró 3 siglos entre mapuches y españoles, que comienza a partir del avance español hacia la actual región del Biobío y la Araucanía en 1536 y que dura hasta 1888 con la famosa pacificación de la Araucanía. ¿Ya? Es un conflicto que dura mucho tiempo, 3 siglos. La primera etapa, como dijimos, es la guerra ofensiva, que se desarrolla en 1601, que consistía en atacar a los indios por las armas, enviando expediciones a la Araucanía. El resultado de estos procedimientos era encender la guerra y esto provocó grandes rebeliones en los indígenas mapuches que se resistieron. Una rebelión fue la que llevó a cabo Lautaro en 1553. ¿Ya? ¿Qué medidas se tomaban aquí? Se realizó un primer ejército donde se utilizó este ejército para las primeras expediciones. La estrategia era avanzar asegurando la retaguardia, que a los españoles no nos atacaran por la retaguardia. ¿Ya? El objetivo que se tenía era dejar a los mapuches, a los indígenas mapuches como esclavos, ¿ya? O venderlos a los encomenderos para que trabajaran la tierra de manera muy abusiva. ¿Ya? El resultado de esta idea de esta guerra ofensiva fue impulsada por el gobernador Alonso de Rivera. Después dijimos que viene una etapa de guerra defensiva donde hay un plan de reducir a los araucanos en forma pacífica y se llevan a cabo misiones, se llevan grupos religiosos como los jesuitas y franciscanos que van a la Araucanía a pacificar a estos hombres salvajes, violentos, que los españoles nos miraban así, como salvajes y violentos, a educarlos, a que se pacificaran, se controlaran, no fueran tan violentos. ¿Ya? Las primeras misiones que se llevaban a cabo en la Araucanía fueron un desastre porque fueron asesinados los grupos de religiosos por los mapuches, ¿ya? También hay un inicio de incursiones españolas que se conocen como malocas. Las malocas dijimos que eran cuando los españoles entraban violentamente al territorio mapuche y ¿qué hacían? Atacaban y capturaban a mapuches para transformarlos como esclavos o venderlos a los encomenderos para que trabajaran la tierra. En respuesta a esto que hacían los españoles de muy mala manera, los mapuches hicieron los malones, ¿ya? Que era que los mapuches iban a villas españolas y quemaban y atacaban de manera brutal, pero en respuesta a lo que hicieron los españoles, ¿ya? Esta idea de evangelización y de respetar la frontera fue impulsada por el jesuita Luis de Valdivia. Y por último, dijimos que en la última etapa, que se llama parlamento, o podemos decir que era una etapa de estabilidad, no hubo muchos enfrentamientos, ¿ya? La cantidad de enfrentamientos se reduce, la frontera del Biobío se transformó en un espacio, esta frontera que crearon tanto los mapuches como los españoles se transformó en un espacio de encuentro, de intercambio comercial y cultural. Lo dijimos en la clase anterior, muestra de ello es muestra de lo que es este sincretismo que surge gracias a este intercambio en la cazuela, la carbonada, que el sincretismo junta elementos españoles con elementos indígenas. El sincretismo es cuando se juntan dos culturas. Dijimos elementos de dos culturas y esto es lo que ocurre gracias a que esta frontera permitió el intercambio, ¿ya? Y también esta última etapa de parlamentos se intensifica la convivencia entre estas dos culturas, la mapuche y la española. Se forman asambleas donde se llega a acuerdo entre los españoles y los mapuches. Estas asambleas eran principalmente propuestas por los mapuches,
¿ya? Y uno de los parlamentos más importantes, dijimos, fue el de Quilín, en 1641. A pesar de que se hacían parlamentos y había paz, estos enfrentamientos van a seguir estando hasta el día de hoy. Hay un reclamo del pueblo mapuche por todo lo que los españoles le robaron, sus tierras, etcétera, hasta el día de hoy. Les quiero mostrar una imagen para que tengan claro la guerra de Arauco. Ahí podemos ver imagen de esta guerra, cómo fue brutal. Ahí tenemos la imagen de Lautaro, para que ustedes lo tengan claro. ¿Ya, chicos? Después de haber hecho esta síntesis, quiero que ustedes me desarrollen la página 117, que me desarrollen. Después de haber hecho esta síntesis, me van a desarrollar la página 117, las preguntas 1, 2 y 3 octavos. Tienen 2 semanas para hacer este trabajo. Tienen que subir su trabajo al inbox, no al muro. Por favor, vean los videos que uno sube porque complementan su aprendizaje. Ya, por favor, chicos, pónganse al día en sus tareas, no se queden atrasados en sus tareas, no solamente en historia, sino que en todos los ramos, por favor, pónganse las pilas. Recuerden que hay una nota por tarea y corresponde que se pongan al día y tengan todas sus cosas al día. Ya, por favor, no se atrasen en ningún ramo, ya, porque tienen tiempo más que suficiente para poder hacer las actividades. En historia las actividades no son largas. Ya, chicos, así que por favor no se lo olviden, tienen que desarrollar la página 117 del texto de historia, preguntas 1, 2 y 3. Ya, chicos, vean los videos, vean las clases, métanse a la plataforma, hagan sus tareas. Hay una nota por tarea, así que no se les olviden, ya. Pónganse al día en todos los ramos, ya, chicos. Ya, gracias por haber puesto atención, se despide la profesora Daniela Toro.